Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes. Bienvenidos a este programa. El día de hoy nos toca analizar una personalidad de la que se habla mucho en los tiempos actuales y de la que probablemente conocemos poco, a pesar de todo lo que se dice. Se trata de la figura del general Eloy Alfaro. Sobre él, sobre su vida, sobre sus contradicciones internas, sobre su personalidad. Hablaremos con diferentes especialistas, expertos, historiadores, que nos darán su visión sobre quién ha sido una de las figuras más descollantes de la historia del Ecuador. Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador, nació en Montecristi en 1842 y falleció víctima de una conspiración en Quito el 28 de enero de 1912. Fue militar, político y máximo representante del liberalismo radical. Fue 2 veces presidente de la República en los periodos 1895-1901 y 1906-1911. Durante su primer gobierno, Alfaro se dedicó a consolidar el triunfo liberal, a establecer la separación entre la Iglesia y el Estado y a impulsar la construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil. Más notable fue el segundo gobierno alfarista. En este periodo se promulgó la Constitución de 1906, la Carta Magna del liberalismo ecuatoriano. Se continuó la construcción del ferrocarril trasandino, que arribó a Quito el 25 de junio de 1908. Se consolidó la secularización en la enseñanza pública y se realizaron también obras de infraestructura y comunicación. La obra de Alfaro es una de las más notables de los gobernantes del Ecuador, tanto por la transformación ideológica que logró, como por las obras que realizó. Fueron también numerosas sus intervenciones en el campo social. Exoneró del tributo territorial a los indios de la sierra y a los montubios de la costa. Suprimió la prisión por deudas, permitió la participación de la mujer en cargos administrativos, promovió escuelas y centros de educación. En el campo internacional, promovió una reunión de representantes hispanoamericanos en México para la formación de un derecho público americano. Alfaro es una de las más fuertes personalidades que han guiado al pueblo ecuatoriano, considerado por unos paladín de las libertades e instaurador de la democracia en el país. Para otros, en cambio, es la encarnación del anticlericalismo y del despotismo político. Su militarismo, prepotencia y carácter dictatorial lo llevaron a conculcar los derechos de sus adversarios en nombre de la ideología radical de su partido. El 28 de enero de 1912, una turba asaltó la prisión donde se encontraba recluido y acabó con la vida de Eloy Alfaro y sus más cercanos colaboradores. Sus cuerpos fueron arrastrados a modo de trofeos sangrientos por la ciudad y quemados en el ejido. Alfaro ha pasado a la historia como el arquetipo y mártir de las ideas libertarias. ¿Quién en realidad fue el viejo luchador? Para hablarnos sobre este personaje trascendental en la historia de nuestro país, hoy estarán con nosotros el doctor en filosofía, historiador y miembro de la Academia Nacional de Historia, Carlos Freire, el antropólogo y creador del blog Historias a Destiempo, Pablo Rosero, y el historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia y director de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dr. Carlos Paladines. Les habíamos anunciado el día de hoy que dedicaremos el programa a hablar sobre un personaje de la historia ecuatoriana, de la política ecuatoriana, al que nos referimos con mucha frecuencia, sobre todo en los últimos tiempos. Se trata del general Eloy Alfaro. Y para ello, nadie mejor que para hablar de esta figura, de diferentes investigadores, historiadores, que de una u otra manera se han acercado al personaje, a su entorno, a su visión. Y por eso queremos dar la más cordial bienvenida en este segmento del programa al doctor Carlos Freire. Él es miembro de la Academia Nacional de Historia, es doctor en filosofía e historiador y columnista del diario La Hora.
Queremos darle a usted la más cordial bienvenida, doctor Freile. Muchas gracias. Y para ir directo al tema que hemos puesto hoy día como tema de discusión, cuéntenos su visión sobre Eloy Alfaro. ¿Cómo usted hace esa especie de juicio de la historia después de que han transcurrido décadas, siglo, sobre la personalidad de este extraordinario ecuatoriano que nadie puede desconocer su valía? Ya. En primer lugar, digamos lo siguiente. Yo pienso que a lo largo de los estudios históricos no se puede convertir a un hombre en el ser perfecto por antonomasia, sin ningún defecto, sin ningún error. Tampoco se lo puede transformar en un monstruo del infierno, a su vez sin ninguna virtud, sin ningún acierto. Eso quitaría la objetividad que debería tener el investigador, ¿no? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras simpatías, no solamente por razones personales, sino también a veces por intereses económicos, políticos, etc. Y sí pienso con toda seguridad que la figura de Eloy Alfaro ha sido de alguna manera reducida solamente a los aspectos favorables. Se ha construido un mito sobre Alfaro. Ese mito tiene varios aspectos, tiene varias facetas. Yo sí considero que es necesario que nosotros vayamos poniendo los puntos sobre las íes, sin negar los valores de Alfaro. Por ejemplo, para dar un punto así fundamental, nadie puede negar el enorme, fundamental aporte de Eloy Alfaro a la redención de la población indígena del país. Eso es innegable. ¿Y el tema del laicismo? Yo no estoy tan de acuerdo con el laicismo por una razón muy, muy importante, porque lamentablemente en el Ecuador no fue un auténtico laicismo. El laicismo significa respetar las creencias de todos. El laicismo significa que el Estado no tiene ninguna opción religiosa. Pero no va contra ninguna religión o los que practican una religión. Claro. En cambio, aquí en el Ecuador, el laicismo se convirtió en una opción del Estado que contrarió la opinión de la sociedad. Porque puede haber un Estado laico en una sociedad creyente. Aquí no fue así, una persecución contra la Iglesia Católica, estrictamente hablando. Dentro de este análisis objetivo de la personalidad de Alfaro, usted menciona como un punto a favor esa redención de sectores que habían sido tradicionalmente conculcados sus derechos, ¿no? Así es. Ya. ¿Qué más podemos decir? Yo quisiera pasar más bien a lo que yo considero aspectos negativos, porque de Alfaro se habla de tres aspectos fundamentales como las joyas de su corona. Primero, el laicismo, que yo considero que en nuestro país no fue laicismo, ¿no? Fue imponer a la población una visión del mundo que la población no quería. Segundo, las comunicaciones, ¿verdad? El ferrocarril. Tercero, justamente la libertad, ¿no? Del laicismo ya no quiero volver a hablar porque he planteado rápidamente por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Sí. Que pienso que fue una imposición desde arriba de algo que la mayoría de la población no quería. Así es innegable, ¿verdad? Del ferrocarril, me permito citar el primer párrafo de un estudio del señor John F. Huguen, que es uno de los máximos especialistas mundiales sobre historia de ferrocarriles. Y dice lo siguiente, en un artículo publicado en el libro El ferrocarril de Alfaro, el sueño de la integración, compilado por Sonia Fernández Rueda, de tal que no se puede decir que sea una persona conservadora. Cuando Archer Harman falleció, era el accionista principal del Ferrocarril del Sur. Cómo llegó a ser el propietario del ferrocarril es uno de los capítulos más interesantes de toda la historia del ferrocarril ecuatoriano. Este ensayo tratará de demostrar cómo Harman convirtió su inversión inicial de una acción de $100 en la Guayaquil and Quito Railway Company en 1897 en 59.069 acciones de $5,6 millones a su muerte en octubre de 1911. Cuando Harman comienza a construir el ferrocarril con el contrato con el gobierno de Alfaro, tiene $100 de capital, sale con 5 millones. El Estado le ha pagado toda la construcción del ferrocarril. Porque no fue una concesión. ¿Y a quién perteneció el ferrocarril al final? No fue una concesión, el Estado le pagó. Le pagó por la construcción. Y al final, después de haber pagado varios millones, ¿a quién le pertenece el ferrocarril? A la misma compañía constructora. Debía haber llegado el ferrocarril a Quito en 1907 y no llegó.
Y dice el señor Huguen, como la compañía de ferrocarril no había cumplido con los términos de la concesión, el interventor fiscal del ferrocarril pidió la cancelación de la concesión y la entrega del ferrocarril al gobierno, como decía el contrato. Pero gracias al apoyo del general Alfaro, el gobierno y la compañía firmaron el contrato de transacción de 1908 que le otorgó a Harman y a los intereses norteamericanos la continuidad de propiedad del ferrocarril. Ahora, usted está con esta lectura y con su expresión indicando que no hay tal gran obra para los ecuatorianos con el ferrocarril. Hay una gran obra, pero lamentablemente empañada por unos contratos que no tienen mucha claridad y con favorecer a una compañía extranjera que tenía su sede en New Jersey, no en Quito, ¿verdad?, que no había cumplido con lo establecido en el contrato. Y eso es grave. Qué duro es esto, porque quienes hemos leído, por ejemplo, La hoguera bárbara, ¿no es cierto?, de Alfredo Pareja Díez Canseco, tenemos una imagen diferente, una imagen de que de alguna forma nos presenta, por supuesto, al héroe, hasta con sus particularidades personales, con sus situaciones familiares, etcétera, pero al héroe, ¿no?, de alguna forma, porque si hablamos de la revolución liberal, es una revolución, porque hay un cambio. Hay un cambio radical de aquello que se venía teniendo desde la época de la fundación de la República hasta la época de Alfaro. Claro. Hay un cambio. Yo no digo que no hay un cambio, ¿verdad? Hay una revolución. Y como toda revolución, una revolución violenta, los revolucionarios están de acuerdo en matar gente, ¿no? ¿Cuántas personas mató Alfaro antes de ser gobernante y después, cuando era gobernante? ¿Cuántas? Se sumarán 500, 600. Solamente cuando era jefe de la guerra restauradora contra 20 Millas, a quien había apoyado antes, ya cometió una serie de... ¿Él o la gente que estaba con él? Cuando estaba él de jefe militar de Manabí y Esmeraldas en la guerra contra 20 Millas, expidió un decreto que los sindicados de los mencionados crímenes en Manabí sean juzgados sumaria y verbalmente sin apelación por un tribunal compuesto de 3 militares desde el grado de teniente para arriba, que el juicio desde su iniciación hasta la sentencia inclusive sea verbal, que la sentencia la mande a ejecutar el jefe militar de la plaza, que los bienes de todos estos criminales se les confisquen para mientras dure la guerra y para emplearlos en sostener la guerra. Y él había dicho antes que la guerra vive de la guerra, la famosa frase napoleónica. Esto lo hacía en Manabí el señor Eloy Alfaro sin ningún sustento legal. Por esto la República de Quito comentaba, ¿el señor Alfaro es liberal o es terrorista? Las revoluciones generalmente son cruentas, y usted, que es un estudioso de la historia, lo sabe. Usted acaba de mencionar a Napoleón Bonaparte, y si hablamos de la Revolución Francesa, porque no podemos dejar de hacer cierto tipo de comparaciones, porque la revolución de alfarista es una revolución liberal, que de alguna forma trata de encontrar mercados, ¿no? No, eso de los mercados estaban abiertos ya. En los gobiernos progresistas, también tan poco conocidos, el mercado ecuatoriano estaba abierto tremendamente, sobre todo a Europa. España era el principal comprador de cacao ecuatoriano y la bonanza económica era enorme. Entonces, ¿usted cree que también hay una mitología respecto a aquello de que se abren mercados en la época alfarista? Se van abriendo de acuerdo con la evolución propia de la sociedad y la economía mundial, o sea, no es un mérito... Al margen de que esté uno u otra persona, claro, en el gobierno. Por eso después, cuando viene la escoba de la bruja y viene la guerra mundial, cae el mercado del cacao por aspectos que no tienen que ver con los gobiernos. No tiene que ver con una plaga, claro, como esta que viene de Centroamérica, me parece, sí, la escoba de la bruja. Hay toda una historia sobre eso, ¿verdad? Pero hay todo un crecimiento de la apertura al mercado internacional que se va dando por fuerzas internas y externas del país. Entonces, me parece a mí que eso no hay... Lo que hay que pensar, me parece a mí, es la frase que dice Alfaro cuando acepta venir al Ecuador después de ese gran montaje que fue la venta de la bandera, ¿verdad? Porque un montaje, así es, en donde sale perjudicada la figura de Luis Cordero, definitivamente, y allí, ¿no? Así es, en eso estamos totalmente de acuerdo, en algunas de las otras cosas no tanto. Yo estoy seguro que no estamos de acuerdo. Sí. Ya, pero quiero decir lo siguiente, cuando él llega al Ecuador, cuando manda el mensaje, dice que viene al Ecuador a combatir la teocracia que ha sumido al Ecuador en ignominia. Él es el que comienza la guerra con los otros, no viene a ampliar mercados, no viene a hacer el ferrocarril, viene a combatir la teocracia. Bueno, pero estamos hablando de ideas, y en el mundo de las ideas pues también hay que... Pero las ideas, ¿cómo se las impone? Con argumentos,
con razonamiento. Desafortunadamente con la libros, historia de la humanidad no ha sido así. Tan es así que él mismo llegó a decir, y él dijo, no lo digo yo, que no iba a perder con papelitos lo que había ganado con la punta balas, de las bayonetas, ¿no? De las bayonetas, ¿no? Entonces, había impuesto un sistema a sangre y fuego, y le llaman demócrata. Es decir, ¿usted cree que todo lo que se está haciendo ahora para rememorar esa figura es exagerado? Yo pienso que es exagerado. Y que no se está tomando en su real dimensión al personaje. Sí. Por ejemplo, termino, no sé si tengo un segundo más. Un segundito, sí. Por ejemplo, se oculta toda la actuación de Alfaro desde agosto de 1911 hasta enero de 1912, cuando él quiere tomar el poder otra vez, viene al Ecuador cuando había prometido no regresar, se une a Montero, da órdenes a los combatientes, etcétera. Eso se quiere ocultar también. Es interesante ver estos diferentes puntos sobre la personalidad de Eloy Alfaro, sobre su vida, sobre su obra, que ha sido ensalzada por unos y, como vemos, está siendo cuestionada por otros. Queremos agradecerle al doctor Carlos Freile, miembro de la Academia Nacional de Historia, y regresamos con ustedes luego de una pausa para continuar hablando sobre el general Eloy Alfaro.